hoy voy a hablar de algo bien hermoso. Es acércate al Señor Jesucristo, acércate a Jesús. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Sabe por qué? Porque nos conviene y porque Jesús nos ama. Somos amados por Él. Ya somos amados por Él. Porque dice en Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no lo envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermosas palabras. Cuando nos ponemos a leer las Escrituras y le pedimos al Señor Espíritu Santo que las lea con tranquilidad y que las lea como cuando me siento yo a comer un alimento, el cual me gozo, el cual me gusta, así Dios quiere que nosotros entremos a sus profundidades, que son las Escrituras, y nos sumerja a lo más profundo de sus ríos, de sus aguas. Y si es posible, decirle: Señor, sumérjame a la profundidad del mar, en donde está, Señor, lo perfecto de usted, donde no hay pecado, donde no hay tristeza, donde no hay odio, donde no hay rencor. Dios el Padre ha cumplido una promesa dándonos a su Hijo Jesucristo para ser salvos y para acercarnos a Él confiadamente, para que Él perdone nuestros pecados. Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Él no vino a condenar, vino a salvar al mundo. Necesitamos acercarnos más a Él, porque Él es la palabra. Jesús es nuestro Salvador. Hebreos 11:6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a un Dios que creemos que no existe si no tenemos fe que Él está ahí presente? ¿Cómo? Necesitamos acercarnos a Él porque Él es la vida, porque Él es la luz en nosotros. Él es nuestro Salvador. Ahora, el Señor nos ha dejado saber claramente que desde hace miles de años Él nos ha amado. Y conforme nos ha amado, ha dado a su Hijo. Ya no lo dio hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una vez más repito, acercarnos a Él, porque Él se acercará a nosotros. Y yo les voy a narrar la historia de Jesucristo, que se acercó a Zaqueo. Zaqueo, un recaudador de impuestos. Zaqueo, un hombre pecador, así como yo. Zaqueo, que necesitaba conocer al Señor Jesucristo. Había un deseo en su corazón. Y la palabra dice así en San Juan 19:1. Si tiene su Biblia. En Lucas. Porque Jesús nos llama por nombre. Pero voy a empezar a narrar del número 19:1. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Cuando Jesús pasa, dice, entró a Jericó, iba pasando por la ciudad. Cuando el Señor Jesucristo pasa en una ciudad, cosas grandes van a acontecer. Cuando Jesús pasa a nuestras vidas, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer.
Pero tenemos que estar nosotros alertas cuando el Señor viene y nos visita. Cuando Él pasa, hay un gran acontecimiento. Y cuando ese acontecimiento acontece, viene a darnos salvación, nos viene a dar perdón, nos viene a dar una nueva vida y viene a dar una nueva restauración. Y sobre todo, arrepentirnos de nuestros pecados. Número 19:2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, publicano y rico, procuraba verle a Jesús, pero no podía verle por causa de la multitud y su baja estatura. Este hombre tenía un deseo. Recuerden, porque Jesús había entrado a la ciudad y algo tiene que acontecer. Pues algo aconteció en este hombre, siendo rico, con buena postura. Creo que no necesitaba de nada, ni necesitaba de nadie. Pero ese día algo aconteció. Como el día de hoy algo va a acontecer en cada uno de nosotros, si nosotros dejamos que nuestro Señor Jesucristo se acerque a nosotros. ¿Cuándo dejemos que Él se acerque? Entonces dice que procuraba verle, pero había un pero. Y ese pero era que había mucha gente, mucha multitud. Y como él era chaparrito, meditaba quizás y decía, ¿cómo es que me voy a encontrar con él? ¿Cómo es que lo voy a ver? Porque he escuchado de él. Y sé que Jesucristo es un Dios de amor, un Dios restaurador, un Dios que no te juzga, que Él espera que te acerques a Él, nos acerquemos a Él, porque necesitamos acercarnos a Él. Entonces, como había ese problema, porque ¿cuántas de las veces el ser humano pone una barrera en buscar a Dios, el tener una comunión con Dios, el decir no, hoy no puedo, no puedo, estoy cansado, no, hoy no quiero saber nada de usted, Señor? ¿Sabe qué? He trabajado bastante. Y si lo busco en oración, pues me voy a cansar. Me voy a dormir. Y el Señor desesperadamente está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras preocupaciones. Él conoce nuestras aflicciones. Pero nosotros tomamos la decisión. Pero este hombre rompió barreras. Rompió la barrera de la vergüenza. ¿Sabe? Nadie lo quería, porque era un recaudador de impuestos. Así que, ¿quién se va a acercar a alguien que le roba? ¿Quién se va a acercar a alguien que lo insulta, lo desprecia? Pues él dijo, a ver cómo yo le voy a hacer, pero me voy a encontrar con él. En su interior, porque en su interior estaban corriendo aguas vivas. Había un deseo, había una desesperación que tenía que sumergirse a esas aguas, que tenía que llegar a aquel que es la vida, aquel que es la restauración, aquel que lo sumerge a las profundidades y se olvida de todo. Más es el querer estar con Él. Entonces Zaqueo lo que hizo, dice en el 19:4, mire, y corriendo delante de la gente, porque estaba la gente, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo sabía, este hombre sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar.
O sea, ya tenía todo planeado. Como cuando nosotros ya planeamos desde antes venir a la oración. Apartamos ese día para estar en la oración y estar a los pies del Señor Jesucristo, como estuvo María. Como un día de noche Nicodemo fue a buscarlo. Quería estar con él. Quería buscar a Jesús. Quería tener un encuentro con Jesús. Hombre inteligente. María, una ama de casa, pero quería estar a los pies del Señor Jesucristo. Entonces Zaqueo lo que hizo, dice la palabra, que se fue corriendo, corriendo y corriendo. Yo no sé si fue en la mañana o fue a mediodía o fue en la tarde. Yo no sé si estaba en su trabajo o estaba en una área tomándose un café o estaba en una área de espera, que el momento llegaría que el Señor Jesucristo iba a pasar por ese lugar. Ya sabía. Entonces, siendo chiquito, así como yo, imagínense corriendo y corriendo y corriendo, y el punto era el árbol. Por el momento era el árbol, pero él quería llegar a la vida, que era Jesucristo. Entonces va corriendo. Entonces la gente quizás viéndolo, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué corre? ¿Alguien lo viene persiguiendo? ¿Algo ha hecho? ¿O a alguien ya se dio cuenta que le está robando? Corriendo el chaparrito. Pero ¿cómo se subió ahí al árbol? ¿Cómo yo me subiría a un árbol? Bueno, quizás buscó el árbol más bajito para poder subirse, o a un árbol quizás un poco más alto. Pero como él era rico, tenía personas a sus pies. Tenía personas que le podían dar la mano. Entonces ya sabía ese plan. Ya tenía a Juan, a Pedro y a Oscar. Mira, que cuando yo llegue, si no me puedo subir a ese árbol me gusta porque está frondoso, tiene muchas hojas, y ahí yo creo que no me va a poder ver Jesús. Entonces, por favor, cuando yo llegue ahí, pues, perdón, pues ven mi estatura, me dan la mano. Póngase 3, prepárense 3 por si el uno falla. Y si el otro falla, pues con uno más me puede levantar. Quiero estar seguro de que yo voy a subir ese árbol, porque quiero ver el rostro de Jesús. Quiero ver su hermosura. Quiero ver su belleza. Quiero escuchar cómo Él habla, cómo Él conquista los corazones de los hombres. Quiero ir. Entonces no le importó su riqueza, no le importó su estatura, pero había el pero que estaba ese árbol y pues estaba chiquito, no iba a saber cómo subirse. ¿Sabe qué? Se subió. Se subió. ¿Y sabe qué quiere nosotros? El Señor quiere de nosotros como cristianos. Que nosotros le busquemos, que hagamos hasta lo imposible por estar con Él. Lucas está narrando esta historia, dejándonos saber por medio del Espíritu Santo que sí podemos. En nosotros está el Señor Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros porque un día Jesucristo fue a la cruz del Calvario y le dijo: Padre, consumado es. Y los discípulos sabían que esperarían la promesa, que era el Espíritu Santo, y que vendría a todo aquel que le recibiera, a todo aquel que se acercara a Él. Entonces Zaqueo se acercó a Él sin ningún impedimento. Y sabe, Jesús nos llama por nombre. Él nos llama por nombre. Alfredo, José, Edwin, Timo, Larisa, Antonio, Olga, Pastora Loles, Pastor Lucas. Y cada uno de los que estamos aquí, Jesús nos ama por nombre. Y dice así en el 19:5. Hasta los lentes se me olvidaron. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mire, el plan que tenía el Señor Jesucristo, Él no se equivoca. Él tiene planes. Como Él ha llegado, Él ya está aquí con nosotros,
pero Él va a llegar a aquellos que le llamen, aquellos que le busquen. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo. Y mire lo que le dijo: date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario hoy que pose yo en tu casa. Imagínese Zaqueo, cómo sintió él en su interior cuando el Señor Jesucristo le habló, cuando Jesús le habló. Y sabe, lo más tremendo es de que como había multitud siguiéndole a él, la palabra dice que él entró a ese lugar, pero no solo. Entonces, ¿por qué esta multitud? ¿Por qué esta gente no tuvo ese sentir? El mismo sentir que tuvo este hombre Zaqueo. ¿Por qué no? ¿Sabe? Porque Dios busca a aquellos que verdaderamente quieren estar con Él. Había bastante gente, pero nadie le conoció. Aparte que de los discípulos, nadie más. Quizás nada más sabía que era un Jesús que da vida, que da y que da y que da. Y sí lo es. Pero Él quiere que nosotros nos entreguemos. Él quiere que nosotros le demos, que nosotros lo busquemos, que nosotros lo adoremos, que nosotros nos arrepentamos. Él quiere eso. Porque del mundo está lleno de pedir, de pedir, de pedir y de pedir. Siento en mi corazón que me da pena estar pidiéndole y pidiéndole cuando aún todavía no le conozco como Él quiere que nosotros le conozcamos. Entonces el Señor, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja. Oscar, baja. Nos dice a cada uno de nosotros: bajen, porque quiero posar en tu casa. Entonces Zaqueo, como le seguían multitudes, yo creo que ha de haber pensado: que quiere posar en mi casa, pero no viene solo, son bastantes. ¿Cómo yo voy a atenderlos a todos? No estoy preparado. Yo me había preparado en el corazón, ¿verdad? Yo me había preparado, pero nada más para verlo, pero no para tener este encuentro con Él. Ya me dice que quiere ir a mi casa, me está comprometiendo. Mas ahí alrededor hay personas que no me pueden ni ver y me da vergüenza ver a estas personas porque verdaderamente les he hecho mal. Pero le dijo Zaqueo, ¿sabe qué le dijo? Nada más yo quiero ir a tu casa. Nada más yo quiero estar contigo. Nadie más Zaqueo. Así que vamos. Él no quería Jesucristo que en el corazón de Zaqueo estuviera un Dios. Él dio su dinero, Él dio su trabajo, Él Dios que no le podía dar nada, que no le podía llenar la felicidad que él sintió, ese gozo que él sintió. Sabía que solamente aquel que iba a mirar, aquel que iba a esperar, sabía que solamente Él le podía dar ese gozo. ¿Y sabe qué pasó? Mire, todo el tiempo acontecen cosas que donde hay Adanes, donde está Adán, cosas van a acontecer. Pero mire lo que habla en el 9:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. En el 17 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador.
las críticas. ¿Sabe que eso viene del viejo hombre? Viene de Adán. Viene de lo que no es de Dios. Mire, cuando en el principio Adán pecó, el Señor le había dado una orden que no tocara del árbol ni midiera del árbol, mucho menos que comiera. Y cuando eso aconteció, hubo un acontecimiento desagradable. Se empezó a echar la culpa uno al otro. Así aconteció con estas personas, las murmuradoras. ¿Y sabe por qué? Porque estaban ciegos, sin entendimiento. No se sentían de ser dignos de estar caminando con el Señor Jesucristo. Pero es porque no se daban cuenta de que Él era Dios, el Salvador. Esa es la naturaleza adámica, la burla. Pero esto en nosotros ya no acontece, porque nosotros nos hemos acercado a Jesucristo. Él vive en nosotros, Él está con nosotros. Y si aquí hay alguno que no ha sentido y no ha deseado el estar con Jesucristo, hoy es el día. Porque cada día Dios tiene nuevas misericordias. Cada día Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas, porque Él ya todo lo hizo. Dios ya entregó a su Hijo. Y dice la palabra que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos la decisión. Y en el 19, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré 4 veces, cuadruplicado. Qué tremendo acontecimiento pasó con este hombre en el corazón. Estaba confesando ante Dios, ante Jesucristo, lo que había hecho. Estaba despojándose de lo que lo ahogaba, de lo que lo mataba, de lo que no alcanzaba a él a entender. Pero ese día que Jesucristo entró a Jericó, las cosas cambiaron en la vida de un hombre, de Zaqueo. Cuando Dios desciende en este lugar a través de la alabanza, a través de la administración, es el momento en el cual nosotros podemos entrar y adorarlo verdaderamente con el corazón, dejando todo lo que queda atrás desde el momento que cruzamos estas puertas. Porque Dios ha establecido este lugar para estar Él con nosotros y nosotros con Él. Pero depende de nosotros tomar esa decisión. Entonces, cuando Zaqueo descendió de ese árbol, dice que descendió con una firmeza. Porque cuando el Señor a mí habla a mi corazón o nos habla a nuestras vidas, hay una firmeza dentro de nosotros. Llega la luz de Cristo y la oscuridad tiene que huir. Tiene que huir. Porque Jesucristo es santo. Jesucristo es puro. Jesucristo es la luz. Jesucristo es todo en nuestras vidas. Es como debe de ser. Porque Él todo lo dejó su gloria para estar con nosotros. Se despojó. Este hombre se despojó de las vergüenzas, de las críticas, y dejó el pero. Lo dejó atrás ese pero. Entonces Zaqueo bajó y se puso firme y tomó una decisión a dejar su vida pecadora. Y dijo: Señor, yo le voy a dar a los pobres lo que les he quitado, y se los voy a regresar doblemente. Pero
ha de haber sentido en su corazón. Pero si hay algo más, Señor, que yo no me acuerdo, por favor, yo necesito saberlo. Necesito tomar yo una decisión, Señor, porque hay cosas que hay en mi interior que no me acuerdo. Estoy reconociendo, estoy entregando, estoy despojando para ser libre con aquel que da la libertad, que es Cristo Jesús. Y eso va a acontecer cuando yo tome esa decisión. Nadie la puede tomar por mí. Solamente yo soy culpable de mis actos. Y yo tomo esa decisión para poder seguirlo y para poder seguir en santidad. Así que cuando nosotros nos levantemos cada mañana y decidamos ya en la tarde venir a la oración, cosas van a acontecer, porque el Señor está presente. Y sobre todo también los domingos nos vamos a reunir, porque Dios nos ha dado una oportunidad de levantarnos esta mañana con salud, cuando otros no se han podido levantar, cuando otros están en hospitales, cuando otros ya dejaron esta tierra, ya no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos. Una oportunidad de volvernos a encontrar con el Dios de la gloria. No para pedirle, sino para decirle: aquí estoy, Señor, le quiero conocer. Le quiero conocer a usted tal y como usted es, limpio y puro y santo. Le quiero conocer. Y que se vaya conmigo, y que esté conmigo, y que se siente a la mesa a comer conmigo. Cuando me duermo esté conmigo. Cuando trabajo esté conmigo, para no decir cosas que no debo decir y ni pensarlas, que esté conmigo. Y que la alabanza que he escuchado el día de hoy y la palabra que he escuchado el día de hoy esté en mi corazón, porque mañana es lunes y tengo que ir a mi trabajo y dar testimonio que verdaderamente me encontré con usted, me acerqué con usted, porque usted me amó primero. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Qué acontecimiento, qué hermosura. Dice la palabra en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor Espíritu Santo nos va a recordar que tenemos que acercarnos a Dios en oración, para que Él se pueda acercar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor respeta. Si usted le quiere recibir en su corazón, Él está dispuesto a venir a morar en usted. Si nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados, Él va a venir a consolarnos. Porque a veces hay un pecado de enojo, de ira. Cuando yo me enojo, ofendo, y cuando viene la ira está peor. Pero sabe, tenemos una oportunidad de arrepentirnos. Pero cuando yo me arrepiento y decido que el Señor Jesucristo more en mí y esté en mí, ya no va a venir esa ira, ya no va a venir ese enojo. ¿Y sabe por qué? Porque antes de irnos a nuestro trabajo, tuvimos una comunión con Dios Espíritu. Y si verdaderamente hubo esa comunión, verdaderamente va a haber un cambio. Yo no voy a poder decir: Dios estuvo conmigo y estuve con Él postrado esta mañana, cuando ya estuve discutiendo en mi trabajo, cuando estuve enojado, cuando estuve molesto. El Espíritu Santo le va a recordar que no está haciendo bien, y le va a redarguir dentro de usted, dentro de mí, y va a decir: papá, has hecho mal. Él no va a venir a juzgarlo, porque así dice la palabra. Él le va a venir a ayudar.
para que podamos hablar como Jesucristo, nuestro Señor, le habló a Zaqueo con esas palabras de amor. Pero aquí en la narración el Señor Jesucristo no habló mucho, sino que habló más Zaqueo y los murmuradores. Yo tengo que dejar que Jesucristo hable a través de mí. Y cuando Él habla, habla vida. Y la habla en abundancia, no poquito, en abundancia. Si yo estuve postrado ante Él, y si yo he creído que he estado con Él en santidad, tengo que cambiar, porque Él viene a restaurar, porque Él ha venido a salvar, porque Él ha venido a enseñar cómo nosotros debemos de conducirnos con los demás, cómo nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, cómo nosotros poder hablar a nuestra esposa, cómo poder tratar a nuestros hijos, cómo poder tratar con los que convivimos todo el día. Y ese es el testimonio que nosotros vamos a dar en nuestra casa y en nuestros trabajos, que Jesús vive en nosotros. Pero después de conocerle, después de estar con Él y pasar un tiempo con Él, nos ha dado una gran comisión. Porque eso no nada más queda en conocerlo y estar con Él, sino es que es llevarlos a otros más. Es ir a llevar lo que nos ha enseñado y lo que nos está enseñando. Dice en San Mateo 28:19, le dice a los discípulos, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado, que yo les he hablado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Qué hermoso. Mire, obedezcamos a la gran comisión, porque obedeciendo nosotros la gran comisión vamos a estar preparándonos como sus discípulos estaban siendo preparados para poder hablar de Jesucristo, que Él es el Salvador, no de nadie más que de Jesucristo, que Él es la vida. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo en sus palabras. Así que vayan y hagan discípulos y háblenles y digan lo que han experimentado en mí, y que hablen lo que han escuchado de mí. Dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso fue lo que aconteció con este hombre pequeño, Zaqueo. Y eso en cada uno de los que estamos aquí ha acontecido, porque aquí estamos porque el Señor Jesucristo nos mandó llamar de la oscuridad de las tinieblas a su luz. Así que no hay más oscuridad en nosotros, y solamente Jesucristo puede limpiar. Si cada día nosotros nos manchamos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Creamos, verdaderamente creamos que Él ha venido a nosotros, y que hoy en este día yo le voy a dejar entrar en mi corazón, para que venga a morar en mi corazón, venga a morar en mi casa, que es mi corazón, y también a la casa en donde yo vivo, para cambiar mi forma de hablar, para no ver lo que no debo de ver, porque yo tengo un control
para poder cambiar en la televisión. Y eso depende de mí. Entonces, si nosotros decidimos que Él venga a cenar con nosotros y a comer con nosotros, yo tengo que tener cuidado qué es lo que yo veo, qué es lo que yo hablo y qué es lo que yo escucho. ¿Sabe? Porque nosotros hablamos como lo celestial, porque nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Y nuestro corazón tiene que estar lleno de su palabra y alimentarnos de su palabra, para que muchos puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Cosas hermosas acontecen, como le aconteció al apóstol Pedro y los discípulos en el día de Pentecostés, esperando ansiosamente la llegada del Espíritu Santo, porque Jesucristo les había dicho: vayan y esperen la venida, la promesa. Y quizás en un momento se desesperaron, porque hay momentos que nos desesperamos porque Dios no contesta, pero Él va a contestar porque Él lo ha prometido. Así como le dijo a los discípulos, eso aconteció. Dice que el Espíritu Santo en viento descendió. Dice que posó en cada uno de ellos, que fue individual. Y hubo en cada uno de ellos el mismo sentir, el mismo hablar, el mismo cómo conducirse. Dice que el apóstol Pedro salió y le dejó saber a los que estaban en ese lugar, porque había entendido por la llenura y la llegada del Espíritu Santo que ha llegado a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ha llegado el Espíritu Santo, nosotros no podemos callar. No podemos callar. Pero tenemos que aprender y que escuchar las enseñanzas de Jesucristo, para poder hablar lo correcto allá afuera, para poder hablar de la salvación, y que Dios nos amó desde el principio. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Y vaya a aquellos momentos en los cuales Jesús entró en Jericó, también llamado a ese lugar Ciudad de las Palmeras, que Él entró y cosas hermosas acontecieron con un hombre. Padre, queremos estar atentos que usted está aquí y que su Santo Espíritu está presente, para poder ser libres de nuestros pensamientos, libres de nuestra forma de vivir. Pero necesitamos estar en sus pies. Necesitamos, Señor, estar con usted, porque usted ya nos estuvo esperando esta mañana y usted no se ha ido, sino que usted está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y nosotros el día de hoy tomemos una decisión. Usted sabe, desde el momento que nos levantamos y desde el momento que nos acostamos, cómo es nuestra vida. Nos exponemos a su luz, nos exponemos a su fuego, porque su luz alumbrará nuestro corazón y el fuego consumirá todo lo que a usted no le agrada. Hoy sabemos y conocemos que usted se ha acercado a nosotros, porque usted nos amó primero y nos llamó por nombre. A cada uno de nosotros sabe el nombre de nosotros, y usted sabe el día que va a venir por nosotros para ir a morar a su presencia.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy gracias por su iglesia. Le doy gracias, Señor, por este momento.